Hola a todos y bienvenidos a mi canal, nombre del canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, uno que sé que les va a encantar. Porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco por mucho tiempo, un tema lleno de controversia, rumores y drama. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de cómo al parecer Demet ha explotado y admitido que Can siempre tuvo razón. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a analizar la situación, a repasar los hechos, y a ver qué fue lo que realmente pasó para que Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, llegara a esta conclusión. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre series turcas, noticias de celebridades, chismes jugosos y mucho más. Así que no se lo querrán perder. Bien, ahora sí vamos al grano. Como seguramente muchos de ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulación y controversia desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química en pantalla era innegable, de esas que traspasan la pantalla. Y por supuesto los fans, como buenos fans que son, empezaron a fantasear con la idea de que esa chispa también existiera fuera de la ficción. Esa química, esa tensión palpable, era el combustible perfecto para alimentar las fantasías románticas del público. Cada mirada, cada roce accidental, cada sonrisa cómplice eran interpretados como una prueba irrefutable de un amor secreto. Era el cuento de hadas moderno, la historia perfecta que todos querían creer. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. ¿Eran pareja? No eran pareja. La verdad es que ellos nunca lo confirmaron abiertamente. Jugaban al despiste, dejaban caer alguna que otra pista, pero nunca llegaban a dar una respuesta definitiva. Y eso, obviamente, alimentaba aún más la especulación. La prensa rosa se frotaba las manos, creando titulares sensacionalistas y especulando sobre cada uno de sus movimientos. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una imagen que confirmara la relación. Los fans por su parte analizaban cada publicación en redes sociales, buscando pistas ocultas en cada foto, en cada comentario, en cada like. Era una verdadera obsesión colectiva. Pero después de Erkenci, las cosas entre Demet y Can parecieron enfriarse. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos, e incluso se decía que existía cierta tensión entre ellos. Los fans más observadores notaron cambios en sus declaraciones y en la forma en que se referían el uno al otro. De la admiración y el cariño que demostraban al principio, parecía haber pasado a una especie de distanciamiento. El cuento de hadas se desmoronaba ante los ojos de los fans. La magia se había desvanecido, dejando tras de sí una sensación de decepción y desilusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían distanciado? Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, alimentadas por la falta de información y por la necesidad de encontrar una explicación a lo inexplicable. Can Yaman, por su parte, siempre fue un personaje un tanto particular. Él nunca tuvo problemas en expresar su opinión, incluso si eso significaba generar controversia. A lo largo de su carrera ha sido criticado por su actitud directa, por sus declaraciones polémicas y por su imagen de chico malo. Pero también hay que reconocer que Can siempre ha sido auténtico, fiel a sí mismo y que no se dejaba influenciar por lo que otros pensaban. Can representaba una ruptura con el molde tradicional del galán turco. No se conformaba con ser un simple rostro bonito, sino que buscaba expresar su individualidad y desafiar las convenciones. Su autenticidad, aunque a veces incomprendida, era precisamente lo que lo hacía tan atractivo para sus fans. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. A lo largo de los años, Can Yaman ha hecho algunas declaraciones sobre la industria del entretenimiento turco, sobre las presiones que sufren los actores, sobre la importancia de ser honesto y auténtico, y sobre cómo a veces, la imagen pública que se proyecta no se corresponde con la realidad. Él siempre insistió en que era importante ser fiel a uno mismo, y que no valía la pena sacrificar la propia felicidad por complacer a los demás. Can era un defensor de la libertad de expresión y de la autenticidad en un mundo donde la imagen lo es todo.
Sus palabras resonaban con aquellos que se sentían oprimidos por las expectativas sociales y por la presión de encajar en un determinado molde. Demet, por el contrario, siempre ha intentado mantener una imagen más, digamos, políticamente correcta. Ella ha sido muy cuidadosa con sus declaraciones, ha intentado evitar la controversia y se ha esforzado por ser vista como una persona amable, profesional y cercana a sus fans. En resumen, ella siempre ha proyectado una imagen muy diferente a la de Khan. Demet personificaba la imagen de la estrella perfecta, la actriz que nunca se equivoca, la chica dulce y accesible que todos admiran. Su estrategia era evitar cualquier conflicto y mantener una imagen impecable ante el público y la prensa. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánto de su verdadera personalidad tenía que sacrificar para mantener esa fachada? Ahora bien, ¿qué pasó exactamente para que Demet explotara y admitiera que Khan siempre tuvo razón? Pues bien, la información que tenemos proviene de diversas fuentes, incluyendo entrevistas recientes de Demet, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, los siempre fiables, y a veces no tanto, rumores de la prensa rosa turca. Es crucial recordar que toda la información que circula en los medios y en las redes sociales debe ser tomada con pinzas. Los rumores a menudo son exagerados o distorsionados, y las fuentes anónimas no siempre son confiables. Sin embargo, al analizar la información de diversas fuentes y al considerar el contexto en el que se producen estas declaraciones, podemos empezar a formarnos una idea más clara de lo que está sucediendo. Según estas fuentes, Demet ha estado pasando por un periodo de reflexión en los últimos meses. Después de su matrimonio y posterior divorcio, y tras la presión constante de la industria y de las redes sociales, Demet parece haber llegado a la conclusión de que ya no puede seguir viviendo de una forma que no es auténtica. El matrimonio y el divorcio de Demet fueron eventos que la pusieron en el centro de la atención mediática. La presión de tener una relación perfecta y de cumplir con las expectativas sociales fue enorme. El fracaso de su matrimonio la llevó a cuestionar sus propias elecciones y a replantearse su vida. ¿Estaba viviendo la vida que realmente quería, o estaba simplemente cumpliendo con las expectativas de los demás? En algunas entrevistas recientes, Demet ha hablado abiertamente sobre las presiones que ha sentido para mantener una determinada imagen pública. Ha reconocido que a veces ha tenido que callar su opinión, que ha tenido que sonreír cuando no tenía ganas, y que ha tenido que fingir ser alguien que no era. Y parece ser que todo esto ha llegado a un punto de quiebre. Demet ha comenzado a expresar su frustración con la necesidad de mantener una imagen perfecta. Ha confesado que a veces se siente atrapada en un personaje que no es realmente ella. Esta honestidad y vulnerabilidad han sorprendido a muchos de sus fans, quienes están acostumbrados a verla como una figura inalcanzable. En una publicación reciente en Instagram, Demet escribió un mensaje bastante revelador. Dijo algo así como: he pasado mucho tiempo tratando de complacer a los demás, pero me he dado cuenta de que la única persona a la que tengo que complacer es a mí misma. Ya no voy a vivir según las expectativas de los demás. Voy a ser yo misma, sin importar lo que piensen. Esta publicación marcó un punto de inflexión en la imagen pública de Demet. Fue una declaración de independencia, una promesa de ser más auténtica y de dejar de preocuparse por las opiniones de los demás. Esta publicación, como era de esperar, generó un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans interpretaron este mensaje como una señal de que Demet estaba dispuesta a cambiar, a ser más honesta y auténtica, y a dejar de lado la imagen perfecta que había cultivado durante años. Los fans aplaudieron su valentía y la elogiaron por su honestidad. Muchos se sintieron inspirados por su mensaje y se identificaron con su lucha por ser auténtica en un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos. Pero lo más interesante de todo es que en varias ocasiones, Demet ha hecho referencia a Khan Yaman en sus declaraciones. Sin nombrarlo directamente, ha hablado sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, sobre la necesidad de no dejarse influenciar por la opinión de los demás, y sobre cómo a veces, las personas que parecen ser más rebeldes o controvertidas son en realidad las más honestas. Estas referencias indirectas a Khan Yaman han alimentado la especulación sobre una posible reconciliación o un reconocimiento tácito de su verdad. ¿Será que Demet finalmente está entendiendo el mensaje que Khan ha estado predicando durante años? Algunos medios turcos han interpretado estas declaraciones como una admisión implícita de que Khan Yaman siempre tuvo razón. Que Khan, a pesar de su imagen de chico malo, siempre fue más honesto y auténtico que ella, y que Demet, al fin, se ha dado cuenta de ello.
La prensa rosa ha aprovechado estas declaraciones para reavivar los rumores de un posible romance entre Demet y Can. Algunos incluso se atreven a predecir una reconciliación basándose en la idea de que Demet finalmente ha comprendido el valor de la autenticidad y que está dispuesta a dejar atrás el pasado para construir una relación más genuina con Can. Es importante destacar que esta información no está confirmada al 100%. No tenemos una declaración directa de Demet diciendo Can Yaman tenía razón. Pero las pistas son bastante evidentes y la interpretación que se está haciendo en los medios y en las redes sociales es bastante clara. Debemos ser cautelosos al interpretar las declaraciones de Demet. Es posible que esté simplemente expresando su deseo de ser más auténtica, sin necesariamente estar reconociendo la verdad de Can Yaman. Sin embargo, la coincidencia de sus declaraciones con la filosofía de vida de Can es innegable. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. Demet ha estado pasando por un momento personal difícil, y parece estar en un proceso de cambio y de autodescubrimiento. Es muy probable que esté replanteándose muchas cosas, y que esté buscando una forma más auténtica de vivir su vida. El viaje de autodescubrimiento de Demet la está llevando a cuestionar sus propias creencias y valores. Está aprendiendo a escucharse a sí misma y a priorizar su propia felicidad por encima de las expectativas de los demás. Y en este proceso de replanteamiento, es posible que haya llegado a la conclusión de que Can Yaman, a pesar de sus errores y de su forma a veces controvertida de expresarse, siempre fue más fiel a sí mismo que ella. La autenticidad de Can Yaman puede haber servido como un catalizador para el cambio de Demet. Al ver la libertad con la que Can se expresa y vive su vida, Demet puede haber sentido la necesidad de romper con su propia imagen y de abrazar su verdadera personalidad. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido complicada y llena de matices. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni si alguna vez fueron pareja. Pero lo que sí sabemos es que su relación, tanto personal como profesional, ha marcado un antes y un después en la vida de ambos. Independientemente de si fueron pareja o no, Demet y Can han tenido un impacto significativo en la vida del otro. Su relación ha sido una fuente de inspiración, de conflicto y de aprendizaje para ambos. Y ahora, con estas nuevas declaraciones de Demet, parece que estamos ante un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo en el que Demet parece estar dispuesta a dejar atrás el pasado, a ser más honesta y auténtica, y a reconocer que quizás Can Yaman siempre tuvo razón. Este nuevo capítulo en la vida de Demet podría marcar el comienzo de una nueva era en su carrera y en su vida personal. Si logra mantenerse fiel a sí misma y dejar de preocuparse por las opiniones de los demás, podrá alcanzar su máximo potencial y encontrar la verdadera felicidad. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Demet realmente ha admitido que Can Yaman tenía razón? ¿Creen que esta es una señal de que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber su perspectiva sobre este drama y si creen que hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulación y controversia desde Erkencikus. Analizamos cómo sus caminos se separaron y cómo Can siempre fue un personaje más directo y auténtico. Luego exploramos las recientes declaraciones de Demet, que muchos interpretan como una admisión de que Can siempre tuvo razón sobre la importancia de ser fiel a uno mismo en la industria del entretenimiento. Y finalmente reflexionamos sobre el posible futuro de su relación y sobre el impacto de estas revelaciones. Hemos cubierto todos los ángulos de esta historia y hemos explorado las posibles implicaciones de las declaraciones de Demet. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible, y que la verdad solo la conocen Demet y Can. Pero bueno, eso es lo que hace que todo esto sea tan divertido. El misterio y la especulación son parte de lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que les interese el contenido que hago. De verdad, gracias. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre todo este drama, si creen que Demet y Can alguna vez volverán a trabajar juntos, y qué les parece la actitud de ambos. Me encanta leer sus comentarios.
Su opinión es importante para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó. Lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Su suscripción y su apoyo son lo que me permite seguir creando contenido de calidad y mantener este canal activo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.